Es misión de la Universidad Mundo Maya preparar profesionistas con conocimientos pertinentes a su formación profesional. El día de hoy nos acompaña la doctora Lisset Adriana González Gómez con el tema Impacto de la competencia lectora en el desarrollo humano. La doctora Lisset tiene experiencia profesional en la rama civil del derecho, 11 años como docente universitaria en las áreas de Derecho y Pedagogía. Actualmente es docente de niveles licenciatura y bachillerato, autora y coautora de artículos científicos sobre la enseñanza, entre ellos temas relacionados con las tareas integradoras y la comprensión lectora en estudiantes universitarios, entre otros. Tema de investigación de tesis doctoral, resultados de aprendizaje en materia civil para el logro de competencias profesionales en estudiantes de licenciatura en Derecho. Participación en congreso y conferencias internacionales. Es miembro de la Red Internacional de Educación e Investigación Científica. Le cedo la palabra a la doctora Lisset Adriana González Gómez. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí presentes, gracias por la presentación, me da gusto saludaros. Antes de iniciar, quisiera agradecer el espacio a la Universidad Mundo Maya, a mi universidad, así como también la invitación que me hizo el doctor Jorge Luis Contreras Vidal. Gracias por la oportunidad. Antes de iniciar, quisiera dedicar el presente webinar a la memoria del doctor Sergio Octavio Valle Mijangos, quien fuera mi director de tesis doctoral debido a su reciente fallecimiento. El doctor era especialista en el área de las competencias y fue quien me introdujo en el tema. Definitivamente es una gran pérdida para el claustro de profesores de la Universidad Mundo Maya y para todos aquellos quienes lo apreciábamos. Descanse en paz, doctor Sergio Valle. Bien, si me permiten compartir la presentación. Debe ser ya visible para ustedes. Ok, muy bien. Decidí hablar de la competencia lectora, ya que es un tema de interés general y además la lectura forma parte de un proceso de aprendizaje en el ser humano. Es una herramienta, forma parte del proceso de aprendizaje y además significa y representa un producto de toda su vida. Vamos de entrada a analizar el origen de la competencia lectora. Efectivamente, como competencia nace a partir de políticas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de la OCDE. Ellos buscan evaluar a través de 2 programas internacionales las competencias tanto de jóvenes como de adultos. Utilizan PISA, que es un programa internacional para la evaluación de estudiantes de hasta 15 años. En estas evaluaciones, ellos buscan medir el desempeño tanto en competencia lectora como en competencia matemática y competencia científica. También se utiliza un programa internacional que evalúa las competencias para adultos de entre 16 y 65 años de edad, en los que se mide la comprensión lectora, una capacidad de cálculo y también la capacidad para resolver problemas en ambientes informatizados, es decir, a partir del uso de la tecnología. De manera que sus orígenes son predominantemente económicos, nacen a partir de políticas económicas, pero con el paso del tiempo rebasan los límites que tienen originalmente. Por definición, la competencia lectora es una capacidad del individuo para comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse con textos escritos para alcanzar sus objetivos, desarrollar sus conocimientos y potencial y participar en la sociedad. Como mencioné anteriormente, si bien sus orígenes emanan de políticas para lograr el desarrollo de diversos países, la lectura está inmersa en el desarrollo humano, por lo cual recibe
la importancia y el reconocimiento general. Para conocer su importancia, debemos conocer también la evolución que ha tenido la lectura y las formas de ser lector a lo largo del tiempo, a través de diversos puntos, como por ejemplo el papel del lector, el papel del texto y el soporte, así como también el fin de la lectura. Analicemos primero el surgimiento de la escritura. Aproximadamente 5.000 años antes de Cristo. Hay textos que hablan de tiempo antes, otros un poco después, pero bueno, vamos a hablar de 5.000 años antes de Cristo en Mesopotamia. La finalidad y el surgimiento de la escritura es con fines administrativos, ¿sí? A través del surgimiento también de la economía, para almacenar, identificar, comprar y vender, de manera que su finalidad era de tipo reproductiva. Se vinculaba a una memoria literal de lo que había que leer. Con el paso del tiempo existe una progresiva sofisticación de los sistemas de escritura, como por ejemplo el sistema alfabético griego, entre otros. Más adelante, hablando de la Edad Media, vemos que la palabra, los textos, se reservaban en diversos recintos, por ejemplo, los monasterios. Se consideraba la palabra revelada y además la lectura era una actividad para ser escuchada. Aquellos lectores, quienes leían pues, en voz alta, ¿sí? Eran solamente aquellos que podían acceder al significado autorizado de los textos religiosos. Cabe mencionar que en ese entonces se denominaba scriptio continua. No existían los espacios, los signos de puntuación como tal, de manera que el lector era quien interpretaba la lectura y era escuchada por otros. Con el paso del tiempo surge la puntuación y entonces se extiende la lectura visual silenciosa y reservada únicamente a las clases cultas. Cambia entonces el soporte y el papel del lector. Otros de los acontecimientos importantes fueron el surgimiento de la imprenta moderna. Y menciono moderna porque anteriormente los romanos ya contaban con sellos y moldes para la escritura. En este caso, la imprenta moderna en la que se fundía el metal, ¿no? Para imprimir las letras, creada por Gutenberg, es la que permite la difusión y distribución de los textos. No nada más los religiosos, sino también los científicos. Ahora bien, permite que varios lectores tengan acceso a un mismo texto y a la vez interpretarlo de la misma forma. La reforma es otro de los acontecimientos importantes, ¿sí? Es una reforma protestante en contra de la Iglesia Católica, en este caso, promovida por Martín Lutero. Él otorgaba un significado especial y autónomo a los textos, de manera que todo aquel que supiera cómo leer podía generar una interpretación y además emitir un juicio sobre el contenido de los mismos. De manera que tanto la imprenta moderna como la reforma, pues digamos que significan hitos para la configuración de la lectura y la escritura, considerando que configuran un texto como instrumento del pensamiento. Más adelante, con el paso del tiempo, llegamos a la época del lector actual, definitivamente influenciado por las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, que cambian completamente tanto el soporte como la finalidad y el papel del lector ante los textos. Dentro de ellas se encuentra la Internet, con la característica principal de la conectividad. Tenemos entonces, de acuerdo con datos de la Asociación Americana de Psicología, un evidente predominio del uso de las redes sociales en niños y jóvenes en diversos países. Tenemos también datos de México, en los que en los últimos 5 años, bueno, de 2016 a 2021, se triplican, ¿sí? El uso de libros digitales, por ejemplo. Los lectores de revistas aumenta de 2.6 a 21.6%, y los de periódicos digitales casi 4 veces.
Lo mismo sucede en otros países, como por ejemplo Colombia. En el último año, casi las 3/4 partes de los colombianos mayores de 5 años leyeron en plataformas digitales. Más de la mitad lo hicieron a través de redes sociales o servicios de mensajería. Y nos enfocamos en la etapa de niños y jóvenes porque se considera que es en estas etapas en donde se enseña el hábito de la lectura. Tenemos entonces que la duda no es si se lee, sino la calidad de lo que se lee y cómo se lee. Y es que el soporte digital tiene ciertas ventajas, como por ejemplo la portabilidad, los costos más bajos, la durabilidad de los textos, el texto se adecua al lector, podemos ampliar la letra, podemos graduar la iluminación, remarcar, etc. También tenemos búsqueda instantánea de información a través de los enlaces que aparecen en los mismos textos. Así, a través de la web se tiene acceso a aplicaciones, a redes sociales, motores de búsqueda, ¿sí?, páginas para el entretenimiento y demás. Y no nada más eso, sino que también existen cambios innovadores como el metaverso, considerado dentro de la tercera generación del Internet o Internet 3.0. El metaverso se refiere a un entorno virtual en el cual las personas pueden interactuar a través de realidad aumentada, a través de gadgets que son cascos, lentes, audífonos, y les permiten convivir, crear una personalidad, crear, un perfil a través de un avatar. Como podemos ver en la imagen, los entornos son también educativos. Actualmente es utilizado en diversas universidades alrededor del mundo. En particular, yo les podría decir que el Tecnológico de Monterrey en México utiliza el metaverso, ya lo utiliza para impartir clases. Y la UNAM lo tiene como un proyecto a corto plazo. Eso es parte de las innovaciones en la tecnología. Otro elemento importante que acercará los textos en formato digital y que está pronto, a la vuelta de la esquina ya para utilizarlos, son los tokens no fungibles. Ellos son objetos digitales que son únicos y tienen un sello de autenticidad. Es una propiedad intelectual, puede ser utilizada como propiedad intelectual, es un dispositivo, es un soporte. En ella se podrán guardar documentos oficiales, personales, obras de arte y demás. Ese será uno de los dispositivos utilizados dentro de la Internet 3.0. Por lo anterior, podemos mencionar que las características de la lectura a partir de las TIC nos dicen que la información es abundante e inmediata. Hay canales de producción y distribución cada vez menos selectivos. El flujo incesante de la información también genera distractores debido a la celeridad de la información y la disposición con la que se halla en la Internet. Exige habilidades con menor grado de lectura analítica de textos ordenados de forma lógica, por lo que la tendencia es sintetizar la información, todo lo contrario a una lectura profunda. Debe recordarse entonces que la Internet es un medio de creación y difusión del conocimiento, ya que suele confundirse el acceso a la información con el conocimiento. Estudios de los últimos 5 años acerca de la enseñanza y desarrollo de la comprensión lectora han sido en su mayoría estudios mixtos, estudios de caso, descriptivos, correlativos y demás, y los autores coinciden en que existe una falta de autonomía lectora en los estudiantes. Hay problemas para localizar ideas principales, para captar las inferencias u obtener conclusiones de un texto. A ellos se les complica adoptar una actitud selectiva de respuestas ante las pruebas. También han hallado que no existe diferencia significativa de competencia lectora respecto del tipo de curso y el sexo de los estudiantes. Existe una necesidad de fortalecer la competencia lectora en la escuela y desde las primeras etapas. Así también para su enseñanza sugieren la elección de textos relacionados con el contexto del estudiante, que sean familiares a las actividades que ellos realizan y al entorno en el cual se desarrollan.
antes que elegir contenidos ricos lingüísticamente. Además, los profesores presuponen la lectura como un mero instrumento y no como una capacidad. Y eso deriva también de, vamos a decirlo, del desarrollo de competencia lectora que posee el claustro docente. Diversos estudios han indicado que los profesores, en más de la mitad del grupo total de profesores, tienen competencia media y solamente el 3.3% se considera como muy competente. De encuestas realizadas a los estudiantes universitarios, ellos consideran que el interés en la asignatura, la automotivación y la experiencia del trabajo del instructor son los elementos que influyen en su mejoramiento de lectura. Los autores también resaltan la alfabetización en información como competencia clave para el desarrollo. Se refieren específicamente a capacidades y habilidades para el uso de la tecnología, uso experto de Internet, el aprendizaje a partir de entornos virtuales y demás. Otra conclusión a la que llegan es que no basta con ser nativos digitales, sino que se requiere insertar la lectura en el proyecto académico, ya que se han dado cuenta que incluso teniendo la Internet no se aprovecha en su totalidad. De este modo, podemos decir que la lectura moderna, hermenéutica o de interpretación tiene la finalidad de formar lectores activos, dotados de criterio, capaces de combinar la lectura rápida y superficial que a menudo requiere la red, con la capacidad de concentrarse en la lectura lineal de textos narrativos o expositivos. Por lo tanto, el papel del lector moderno o sus características son que procesa el texto, accede al conocimiento de otros para incrementar el propio y transformarlo. Ello lo hace a partir de la reflexión. Y además es un lector autónomo en el aprendizaje para toda la vida, lo que coincide con el objetivo cuarto de la UNESCO, el objetivo educativo de la Agenda 2030, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Como mencioné, la competencia lectora es un término, ¿sí?, de origen reservado para una organización con ciertos fines, pero en realidad está inmersa en la vida de los seres humanos. Ahora bien, para entender la manera en la que podemos desarrollarla, primero hay que distinguir dos conceptos esenciales, ya que suelen confundirse y ambas trabajan de manera concomitante. En primer lugar, tenemos la comprensión lectora. Se refiere a una capacidad individual en la cual las personas aplican sus estrategias de pensamiento. Estamos hablando de la cognición y la metacognición. Existen diferentes etapas de comprensión lectora, diversos niveles en los que puede adquirirse, desarrollarse. Sin embargo, las voy a englobar en tres, que serían las básicas. Hay una primera etapa literal, en la cual el lector tiene el primer contacto con el texto, realiza una decodificación, es decir, conoce el significado, traduce el significado de las palabras, ¿sí? Entiende el contexto de una manera general en un inicio. En una segunda etapa, es una etapa inferencial. Él logra contrastar otro texto, logra obtener conclusiones, ¿sí?, y generar nuevas ideas. En una tercera y última etapa tenemos la criticidad. El lector emite juicios de valor y no nada más eso, evalúa el texto y su propio proceso de aprendizaje. Como podemos ver, son etapas de desarrollo individual. La etapa de la comprensión lectora se requiere para generar la competencia. Esta última es la capacidad de aplicar los elementos lectores
en distintos contextos, con la particularidad de que los aplica en la sociedad y para beneficio de ella, para lo cual uno de los elementos indispensables es conocer e identificar el contexto en el que se encuentra. Por lo tanto, la competencia lectora es de carácter social. Así, la competencia de lectura cambia. Es una capacidad ilimitada en el ser humano y se actualiza a medida que cambia la sociedad. Si bien comenté que se enseña a leer en las primeras etapas, ahí es cuando se puede fomentar el hábito de la lectura, la realidad es que es una capacidad que se desarrolla y profundiza a lo largo de toda la vida, a partir de las vivencias y experiencias del lector, a partir de la interacción con los pares, con la cotidianidad. Todas las experiencias nutren al lector y lo dotan de un bagaje cultural que le permiten ampliar su criterio, desenvolverse en la sociedad y tomar de mejor forma las decisiones. Ahora bien, la competencia lectora es un término de origen constructivista y se entiende que construye el significado en respuesta a un texto. Hay una tríada que se cumple en toda competencia, que es el conocimiento, la cultura o contexto y la actividad, es decir, la ejercitación. En toda competencia están presentes y deben cumplirse. Cuando hablamos del conocimiento nos referimos a los saberes previos necesarios para interpretar el nuevo conocimiento, el cual también se obtiene de situaciones de origen social y cultural, de la convivencia con otras personas, y que son estimulados a partir de las señales textuales, es decir, directamente con el texto. El soporte cumple un papel fundamental en el estímulo del conocimiento. Ahora bien, en cuanto a la cultura o el contexto, es importante que el lector identifique las características del tipo de texto con el que tiene contacto. Me refiero si es un texto personal, si es un texto educativo, público, científico, no lo es, porque definitivamente el tipo de texto determina también el desarrollo cognitivo del lector. Me refiero específicamente cuando se habla de un texto científico en comparación con un texto literario, hay diversos procesos que se desarrollan en el lector, son distintos. Se aprende nuevo y diferente vocabulario, ¿sí? La interpretación de las ideas tiene otro nivel de desarrollo, por lo que es importante identificar qué tipo de texto es el que se está interpretando. No nada más eso, sino la finalidad que tiene el mismo. Es decir, es un texto a lo mejor argumentativo, es de crítica, ¿sí? Es descriptivo, por ejemplo, y eso permite contrastar. Identificarlo permitirá que el lector conozca el contexto y desarrolle las habilidades cognitivas necesarias. Y el tercero de los puntos más importantes de la competencia es la actividad o ejercitación. Las competencias se demuestran con una acción concreta en la realidad. Un lector competente entonces será aquel que logre un nivel cognitivo y metacognitivo y toma decisiones en la realidad, es decir, participar en la sociedad, en concordancia con aquello que ha aprendido. La competencia de lectura se manifiesta como ejemplos a través de la transferencia del conocimiento. Es decir, el individuo puede tomar decisiones, puede resolver problemas, que es de los puntos más importantes, a partir de la asociación de las ideas, analogía con otros casos y la identificación de variables con similar comportamiento. En general, cualquier entorno. Otro de los puntos importantes son la adaptación a contextos diversos, la flexibilidad que existe, y ahí es precisamente donde se nota la importancia de que el lector aprenda a distinguir los textos, saber cuál es su finalidad.
valorarlos y ubicarlos en una escala de importancia para saber en qué momento tomar la información obtenida de ellos. La creación de conocimiento, este es de los pasos más importantes, ya que se transita del pensamiento al nuevo conocimiento. De manera que nos permite englobarlos en un saber, saber hacer y saber ser y saber convivir, que son los 4 pilares de la educación en la UNESCO. Tenemos entonces que de manera general la lectura pues, nos ayuda a diferenciar lo verdadero de lo falso, otorga entretenimiento a bajo costo, se aprende de cultura general, provoca curiosidad e inquietud intelectual, reduce el estrés, nervios, ansiedad, aumenta la confianza para relacionarse socialmente. Algo importantísimo es que vitaliza la imaginación y la creatividad, y eso es importante para la creación del conocimiento, la imaginación. Y por otro lado, también ayuda a generar nuevos vínculos interpersonales y a mejorarlos. En el desarrollo profesional, pues obviamente se estimula una habilidad para resolver problemas específicas del campo y además se incrementa el sentido crítico, expande el vocabulario, mejora la escritura, entre otras. Finalmente, para relacionar la competencia de la lectura con el desarrollo humano, partimos del criterio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo define, ¿sí?, como un elemento que implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore, una vida digna. Su finalidad es el bienestar humano, entendido finalmente a través de 2 ejes. El desarrollo de las capacidades humanas, es decir, el logro de las oportunidades en la vida y además bajo el respeto y dignidad humanas que provee una libertad para ser libre, para hacer uso de las alternativas propias y sobre todo participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Es decir, crear seres autónomos. Y ya para cerrar, quiero compartir un pensamiento de uno de los más importantes escritores acerca de la lectura. Él dijo: yo siempre le aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo. Si hay libros tediosos para ustedes, no los lean. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Si Shakespeare les interesa, muy bien. Si Shakespeare les resulta tedioso, déjenlo. Llegará un día en el que Shakespeare será digno de ustedes y ustedes dignos de Shakespeare. Yo aconsejo ante todo la lectura hedónica, la lectura del placer. Jorge Luis Borges, en Borges para Millones, 1978. Muchas gracias por su atención. Excelente intervención, doctora, muchísimas gracias. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna aportación? Adelante. Buenas tardes a todos. Yo quería primero hacer una valoración sobre la actividad que ha dado la doctora Alice y después esto ligarlo con otra cuestión, ¿no? Lo primero es la importancia del tema que la doctora Alice ha tocado, porque aunque parezca mentira o un poco exagerado, no todos sabemos leer, ¿no? Y hay lectura intensiva y hay lectura que es extensiva y eso es muy importante para un profesional. La otra parte de gran importancia que yo veo en esta actividad es que nosotros hemos preparado 10 webinars y este es el primer webinar que lo imparte una mujer. Y de los 10 webinars,
que tenemos preparado, tenemos solamente 2 mujeres para impartirlo. La otra es Geraldine Chadwick de la Universidad de Buenos Aires, que la tenemos acá presente. Entonces, el mérito grande, desde que nosotros estamos organizando actividades, porque hace ya bastante tiempo que estamos haciendo este tipo de actividades, han participado solamente 3 mujeres en ella. Una, Senia Pedraza, de Ecuador, de Jessica, la otra Geraldine Chadwick, y la otra es la doctora Licea Adriana. Y eso es algo que hay que hacer relevante y es algo por lo que nosotros debemos luchar. No sé si en este momento todavía sí, todavía está con nosotros acá el doctor Diego Alamino, ¿no? Diego Alamino escribió en un momento sobre este problema de la mujer y su participación en la ciencia. Y esto yo lo retomo en un libro que le dediqué al doctor Gerald Horton de la Universidad de Harvard y yo se lo quiero leer. A este epígrafe que se encuentra en este libro que se llama 100 años de imaginación, Gerald Horton como humanista historiador, aquí se dice: el camino del conocimiento científico ha sido un camino lleno de obstáculos, objetivos y subjetivos, pero más difícil ha resultado este camino para las mujeres, que se han atrevido a desandar. Las mujeres de ciencia han sido en la mayoría de los casos mujeres invisibles y condenadas al olvido. Y es que la presencia femenina en la ciencia ha sido puesta en tela de juicio, denostada y negada desde el principio de los tiempos. Ha habido momentos de la historia de la humanidad en que las mujeres que se han involucrado en la ciencia han tenido que sufrir vejámenes, como el de simular ser un hombre para poder ejercer su profesión. Ese caso se dio acá en Cuba. Si bien en los tiempos actuales se aprecia a nivel global el incremento del número de mujeres dedicadas a la ciencia, aún no lo es en la justa medida, sobre todo en la dirección de la actividad científica. No resulta ser significativas las nominaciones y otorgamientos de premios a la fémina por este tipo de actividad. Como a Horton nada en el mundo de la ciencia le es ajeno, por lo tanto, cuando una cuestión científica o pública se volvía importante, él sentía y siente que podía y puede contribuir a su comprensión y mejora, pues se debe también a la constatación general de que entre los científicos en activo de la mayoría de los campos, las mujeres estaban infrarrepresentadas y a menudo no eran suficientemente valoradas, tal y como planteé en los 2 primeros párrafos. Esto es en la escritura de este libro. Por ello, Horton, esto es interesantísimo, junto con su colega, el doctor Gerald Sonner, sociólogo de la ciencia, inició un esfuerzo de investigación a largo plazo denominado Project Access. De ese proyecto surgieron 2 libros, Who Success in Science, The Gender Dimension, y Gender Difference in Science Career, de Project Access Study. 26 años después de estos trabajos, todavía Horton trae a colación estas ideas. Lo anterior puede ser notado al final de la conferencia que nos hiciera llegar para ser impartida durante el homenaje que le haríamos. En la misma él hace alusión al trabajo en conjunto que realizan los hombres y mujeres de la ciencia. Así termina esa conferencia. Ahora, en una de las entrevistas que le hicieron a Horton, dice que descubrió muchas mujeres que consiguieron ser grandes científicas y muchas otras que no lo consiguieron. Pero de promedio lo que comprobó es que las mujeres sí provenían de familias con muchos hijos y no había suficiente dinero para que todas fueran a la universidad. Era muy probable que la familia de aquella época, en los años 20, 30, 40, 50, optaran por usar el dinero que tenían para que los chicos fueran a la universidad en vez de las chicas. Esto ha cambiado, pero esta fue la causa primera de las pequeñas diferencias, el hecho de que fuera más fácil para las chicas conseguir una educación, de que fuera más difícil para las chicas conseguir una educación universitaria. Después, una vez que entraban a un campo científico y estudiaban ciencia, descubrían, y hasta cierto punto esto sigue siendo cierto, que si eran las nuevas de la clase, o bien solas, o quizás en un grupo de otras 2 o 3 chicas, cuando los chicos iban a un partido de fútbol, no se llevaban a las chicas con ellos. O luego, cuando los chicos laboratorios salían a tomar una cerveza,
no les invitaban a ir con ellos, o era menos probable que lo hicieran en aquellos años. Así que las chicas se quedaban fuera de estas conversaciones en las que con frecuencia se habla sobre los problemas de la investigación. Esto también es importante en el desarrollo de una carrera. Así que este era el tipo de pequeñas desventajas que se acumulaban. Cualquiera de ellas por sí solas no era terrible, pero la combinación de todas ellas sí lo era. Y luego se hizo un estudio muy interesante, esto también, que fue definitivo, al pedir a un grupo de científicos que presentaran lo que consideraban sus mejores trabajos, eliminando sus firmas para que no se les pudiera identificar. Y pidieron a un grupo de distinguidos científicos que evaluaran su calidad. Y se comprobó de promedio que los trabajos de las mujeres eran igual de buenos o mejores que el de los hombres. Además, se comprobó que las mujeres solían escoger problemas realmente difíciles de resolver y trabajaban sobre ellos durante mucho tiempo, mientras que los hombres escogían problemas más fáciles de resolver y sacaban muchas publicaciones sobre ellos, mientras que las mujeres seguían trabajando sobre un solo problema que consideraban muy importante. Así que para los hombres lo importante era la carrera, mientras que para las mujeres pesaba más su vocación por la ciencia. Esa es una gran diferencia y se refleja en su capacidad de trabajo. Esto lo afirma Gerald Horton. O sea, el hecho de las mujeres involucradas en la ciencia, en las actividades científicas, el hecho de que sean capaces de presentar sus ideas, siempre las mujeres han estado en mayor desventaja que los hombres. Y a mí me alegra muchísimo que sea la doctora Lisset quien hoy imparta el primer webinar hecho por una mujer, al igual que me alegra muchísimo que Gerald Chadwick también haga lo mismo. Mi experiencia trabajando en grupos de investigación me ha dado lo siguiente. Cuando consulto con los hombres del equipo sobre determinada tarea, sobre si queremos escribir esto, queremos escribir a lo demás, muchos hombres piensan, bueno, porque esto es complicado, tengo esto, tengo lo otro. Sin embargo, cuando eso lo he planteado a las mujeres, inmediatamente las mujeres me dicen, bueno, sí, ya, lo asumen. Tenemos un caso, hace 2 sábados dimos una actividad, un panel en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Inmediatamente yo escribí, y a una de las que le escribí ayer era de Chadwick, inmediatamente dijo, sí. A veces yo le pongo un poco de cañona, como decimos acá en Cuba, le digo sí o sí, y inmediatamente me dijo sí. Y ahí estaba, hizo su presentación, y es que precisamente uno de los temas que ella tocó ahí fue el de las mujeres, ¿verdad? En la ciencia. Lo mismo me ha pasado con Lisset, y lo mismo me ha pasado con Senia. Cuando les digo una tarea, inmediatamente asumen. Y seguro que a lo mejor en algún momento va a intervenir también el doctor Alamino, porque les invito a que lean el libro de Humanísticas en 3P, donde hay un artículo, un ensayo escrito por él y por su esposa acerca de esto de las mujeres, para ver cómo desde la antigüedad hasta hoy han sido muchas las mujeres que han hecho aportes a la ciencia. Sin embargo, no se les conoce. Cuando nosotros vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de la antigüedad, nosotros hablamos de Tales, de Anaxímenes, de Anaximandro, decimos que son de la escuela de Mileto, hablamos de Aristóteles, hablamos de Platón, hablamos de este, del otro. Cuando hemos hablado de una mujer en la antigüedad, cuando hemos hablado de una mujer en la Edad Media, en el Renacimiento. Sin embargo, los invito a que lean ese artículo. Muchas de estas cosas también han sido recreadas en el libro de Gerald Horton, para que ustedes vean la cantidad de mujeres que han estado involucradas en la ciencia, en impartir actividades científicas, en hacer creaciones científicas, y no se notan porque prácticamente es como nosotros o los medios no permiten que lo noten. Hay que ver la película que se hizo sobre cuando los soviéticos fueron los primeros que enviaron una nave al espacio, como inmediatamente el presidente norteamericano convocó a todos los científicos de su país y les dijo, ¿cómo es que se nos han ido adelante? Y el señor encargado de organizarlo, lo que más ideas dieron, lo que más ideas planteaban eran las mujeres, pero las mujeres tenían que estar en un local aparte y casi todas eran negras.
Sin embargo, eso no se mencionaba, ¿verdad? Cuando uno ve esa película, uno se queda asombrado del papel de la mujer. Por lo tanto, hoy me felicito a la doctora Adriana por la exposición que ha hecho. Ya ayer lo habíamos visto y ya la felicito realmente de antemano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ricardo. Hola, Jorge. Hola, amigo. Bien, ¿qué tal? Bien. Espera un segundo que me están llamando. Hola, sí, la película se llama Talentos Ocultos. Es sobre 3 negras que eran brillantes en matemáticas. En el año 60 pasa. Ellas participaron mucho en el proyecto inicial, el de la Mercury. Sí, ella se llama así. Sí, además estaban separadas por ser negras. Una historia muy interesante. La otra observación que quiero hacer es mis críticas. Excelente, por supuesto, todo lo que ha planteado Lisette. Muy interesante. La lástima que toda esa comprensión lectora, creatividad, imaginación, etcétera, 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 está mal aplicada, porque hablar de la UN, mejor no hablemos de las Naciones Unidas, ¿no? Han sido cómplices de de muchas tragedias de la Tierra en el planeta. Así que yo siempre, Jorge conoce mi idea, hay un poder oculto que es el que decide y está siempre en contra del bienestar de de la población en general. Como dijo alguien, si no hay leyes para todos, no hay leyes para nadie. Gracias. Sí, doctor Diego. Bueno, ¿se escucha? ¿Se Sí, profesor. escucha? No, parece que no Sí, perfectamente te estamos escuchando, doctor. se escucha. ¿Se escucha? Bueno, yo doctor en Diego, primer sí lugar, sí se te Jorge ha hecho una gran propaganda de aquel artículo. Yo en primer lugar quisiera Ok. Bueno, decía que, bueno, Jorge realmente no le di ningún tipo de premio para que me promoviera, ¿no? el trabajo de la revista, pero bueno, en primer lugar lo que quiero decir es que me ha gustado mucho la conferencia de la profesora Lisette, desde el punto de vista de la concreción con que ella ha expuesto todas las cuestiones relativas a este asunto de la comprensión lectora. Precisamente yo imparto en estos momentos una asignatura que se llama Introducción a la Actividad de Estudio, que se lo estamos dando a los estudiantes. Y una de las cosas que nosotros en esa actividad tratamos de que el estudiante aprenda a estudiar, y para aprender a estudiar necesariamente hay que leer. Y entonces una de las actividades que se desarrolla, una de las habilidades que se trata de desarrollar es precisamente la de la lectura,
los diferentes tipos de lectura, o sea, la lectura de familiarización, ya la lectura, la identificación más profunda con las cuestiones de la lectura. Desde ese punto de vista, bueno, me ha servido de mucho esto. Yo he tomado nota de las diapositivas que proyectó la profesora Lisset. Con respecto a la situación de la participación de la mujer, realmente es algo, digamos, en el caso cubano, es algo muy significativo y es lo que, bueno, nos ha motivado a nosotros en algunas oportunidades a hacer un bosquejo de eso. Y es el hecho, por ejemplo, que la fuerza científica en Cuba, más del 50% de la fuerza científica en Cuba es femenina. Y en nuestras universidades también la participación de las mujeres es también mayoritaria. Realmente esto es algo que no era una cosa que se da en otros momentos en Cuba, sino que, bueno, el abrir las puertas a la universidad para todos, negros, blancos, mulatos, para todos, abrir las puertas a la universidad y también para las mujeres, que en algunos momentos fueron invisibilizadas, nos ha dado esa situación en el país. Es bueno reflexionar sobre eso y hablar sobre eso. Y por eso, bueno, hemos participado también en algunos eventos que se han organizado con relación, lo realiza la Federación de Mujeres Cubanas para potenciar la participación de la mujer en la sociedad cubana. Muy merecidas palabras que ha hecho Jorge desde el punto de vista. Vimos la conferencia de Geraldine Chadwick, la vimos aquello sobre las culturas. Tiene cerrado el micrófono. Tiene cerrado el micrófono. Ahora lo abrí. Bueno, no, que yo decía que ya terminé mi exposición y agradezco el haber podido participar en esta webinar. Muchas gracias, profesor, por sus comentarios. También, profesor Edgardo, doctor Jorge, gracias. Maestra Geraldine. Sí, bueno, por problemas de internet solo pude ver unas partes del webinar, pero no toda la exposición. Igualmente nada, siempre que me pierdo algún webinar o algo, recurro al Facebook de la UMA, más que nada, y los miro. Eso me pasó también con la conferencia o el webinar de Edgardo, básicamente. Así que, por un lado, bueno, felicitarla acá a la doctora Lisset. Siempre es muy interesante que haya una participación de mujeres, que esto se visibilice. Y en particular yo quiero hacer hincapié en algo que me parece también importante. Yo no estoy de acuerdo que se haga lo que a veces se hace en los congresos es decir, bueno, vamos a hacer una mesa particular de mujeres de ciencia y nos meten a todas juntas en esa mesa a hablar de, no sé, distintas cuestiones. A mí me parece que lo importante es que se nos ponga en un lugar de simetría, es decir, no que se nos ponga aparte, sino que se nos ponga como es lo que está pasando en estos webinars, ¿no? Que estemos todas entremezcladas entre los conferencistas y bueno, se nos escuche de igual manera cuando hablamos de física o en este caso de cuestiones de narrativas y de escritura, que se nos ponga en el mismo lugar tal vez de valor. Así que básicamente me parece que esa es la idea y bueno, otra vez
felicitar a Lisette y bueno, gracias por las palabras de Jorge, también me pareció muy interesante. Realmente no conocía esas publicaciones, así que las buscaré. Bueno, saludos a todos y todas. Gracias a usted, profesora. ¿Alguien más quisiera preguntarle algo a la doctora Lisette? ¿Alguna aportación? Agradecemos la excelente ponencia de la doctora Lisette, así como la participación de todos los asistentes el día de hoy. Les invitamos a seguir pendiente del próximo webinar y que tengan excelente tarde.